yo tenía planeado probar la fórmula analítica del número de clases. Entonces, la vez pasada lo que hicimos, vimos algunas aplicaciones, cómo se usa, y sí es un resultado muy poderoso y también muy sorprendente, ¿no? Pues es sorprendente que el residuo de una función analítica refleje propiedades aritméticas de nuestro campo de números. Entonces, la fórmula analítica del número de clases dice que si tomamos la función z de Dedekind de nuestro campo de números K, y entonces podemos calcular su residuo en el polo que tiene en S igual a 1. Y la respuesta es una fórmula muy curiosa que contiene muchos invariantes aritméticos. 2 a la R1 por 2 pi a la R2 por el regulador del campo por el número de clases, y en el denominador está el número de las raíces de la unidad que están en nuestro campo y la raíz cuadrada del discriminante del campo. Entonces, esta es la forma analítica del número de clases. Y sí, se ve como algo muy sorprendente, pero hoy vamos a explicar de dónde salen todas estas invariantes, más o menos. Entonces, una vez veamos la prueba, esta fórmula ya no será tan mágica, ¿no? Entonces, pues la prueba sí es algo larga y técnica. Entonces, a mí me gustaría explicar la estrategia general y pues tal vez vamos a omitir algunos cálculos técnicos, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, que tenemos nuestra función z de nuestro campo y vamos a recordar pues que por la definición esta es la suma sobre todos los ideales no nulos en el anillo de enteros, y pues tomamos la suma de los términos 1 entre la norma de i a la s, ¿no? Entonces, esta es la definición. Y la idea detrás de nuestra prueba, pues será partir esta serie en las siguientes. Entonces, vamos a escribir esto como la suma de series Z, C, S, donde la suma es sobre C diferentes elementos del grupo de clases de K. Entonces aquí, cada una de estas series Z, C, pues a veces se dice que es la función Z parcial, y esta va a ser la suma sobre los ideales, tales que su clase en el grupo de clases es C. Entonces, esta suma, pero para los ideales de una clase fija, ¿no? Pues esta es una suma de número finito de series, y pues este número es precisamente el número de clases. Y la fórmula del número de clases, de hecho, sale del siguiente cálculo, que cada una de estas series va a tener el mismo residuo en S igual a 1. Entonces, si tomamos esta función z parcial para una clase fija C, entonces si calculamos el residuo en S igual a 1 de esta, nos va a salir pues precisamente lo que queremos, 2 a la R1 por 2 pi a la R2 por el regulador de K entre el número de las raíces de la unidad y la raíz cuadrada del discriminante, ¿no? Y pues de aquí se ve que si probamos esto, pues de ahí se sigue inmediatamente la fórmula del número de clases, ¿no? Porque en esta suma vamos a tener precisamente HK series, y cada una de estas va a tener el mismo residuo en S igual a 1. Entonces, para obtener el residuo de la suma, pues hay que multiplicar todo esto por HK, ¿no? Entonces, esta es la idea. C en el grupo de clases, y para cada clase C,
podemos fijar algún ideal entero, digamos, y', pues un ideal en el anillo de enteros, entonces tal que la clase de y' en el grupo de clases es la clase inversa a C. Y entonces ahora si tenemos un ideal entero y en OK, tal que la clase de y es igual a C, entonces si tomamos el producto de y por y', pues por nuestra elección de y', pues estos son inversos en el grupo de clases, pues inversos entonces quiere decir que su producto va a ser un ideal principal. Entonces este va a ser un ideal principal, de hecho un ideal principal entero, ¿no? En OK. Entonces para entonces alfa, un elemento no nulo en OK, ¿no? Y pues de hecho se puede ver que pues lo que hemos hecho nos da una biyección, pues que por una parte tenemos ideales en OK que tienen clase C en el grupo de clases, y por otra parte pues a cada uno de estos vamos a asociar a un ideal principal alfa. Entonces un ideal principal alfa, donde alfa es un elemento de y', ¿no? Entonces, este va a ser una biyección, de hecho, ¿no? Porque pues se ve que esto es, también en este proceso podemos, pues es invertible, ¿no? Ahora, si tomamos la norma del producto de ideales y por y', entonces esto es lo mismo que la norma de alfa, ¿no? Y pues por otra parte también esto es lo mismo que el producto de las normas, porque las normas de ideales son multiplicativas. Entonces, ocupando esta fórmula, podemos reescribir nuestra función z parcial. Entonces, teníamos la suma sobre los ideales que tienen clase, pues la misma clase C, ¿no? Uno entre la norma de I a la S, pero pues, gracias a esta fórmula que acabo de escribir, esto es lo mismo que pues vamos a tomar la suma sobre qué cosa. Podemos sumar sobre los ideales principales alfa, entonces sumamos sobre los ideales principales alfa, donde alfa es un elemento de y', entonces tomamos uno entre la norma de alfa, ¿no? A la S, y pues aquí el múltiplo que vamos a tener va a ser pues el múltiplo común de todos estos términos va a ser la norma de y' a la S, ¿no? Y bueno, solo un detalle que pues sí, hay que tomar el valor absoluto de la norma, ¿no? Porque pues, esta es la norma de un elemento. Esta última suma que yo escribí, esta es la suma sobre los ideales principales generados por diferentes elementos de y', ¿no? Pero también podemos escribirlo de otra manera. Digamos que esta es la suma sobre elementos alfa de y', pero hay que tomar esta suma, entonces módulo la relación pues, de ser asociados, ¿no? Porque los elementos van a generar el mismo ideal principal si y solamente si estos son asociados, ¿no? Es decir, pues la diferencia entre estos dos es un múltiplo que es una unidad, ¿no? Entonces, vamos a tener esta expresión, ¿no? Y aquí pues tenemos el múltiplo n de y' a la s, ¿no? Entonces, y la idea entonces es trabajar pues con esto, ¿no? Pues hay que entender qué significa entonces tomar los elementos salvo esta relación de ser asociados. Aquí tenemos entonces el grupo de unidades o K estrella, y pues este grupo de unidades actúa sobre el espacio complejo KC, ¿no? Entonces,
pues este KC, pues vamos a recordar que este es un espacio a donde hemos encajado nuestro campo, ¿no? Pues cuando estábamos hablando de retículos y encajes, pues encajamos nuestro campo K en un espacio complejo KC, pues que de hecho, o sea, en términos abstractos, ¿no? Este es el producto tensorial de K con los complejos, ¿no? Y pues de hecho, la imagen de estos encajes está en el subespacio KR, ¿no? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Y bueno, el grupo de unidades va a actuar sobre este espacio y pues cuál es la acción. Entonces, si tomamos una unidad U y queremos actuar sobre un punto, digamos, X de este espacio, entonces por la definición, esta acción viene dada por, pues, podemos encajar la unidad, ¿no? en este espacio y tomar, pues, el producto punto por punto. Esta es la multiplicación compleja punto por punto, ¿no? Y, pues, de hecho, no es difícil observar que esta acción se va a restringir a este subespacio real KR, ¿no? Y entonces podemos escribir esto como acción del grupo de unidades sobre este KR. Y bueno, entonces también pues recordamos que cuando estábamos hablando del teorema de unidades de Dirichlet, ahí estábamos trabajando con este conjunto KR estrella, pues estos son los elementos que tienen coordenadas no nulas, ¿no? Entonces vamos a tener una acción de esta forma, ¿no? Y entonces la idea es la siguiente, que se puede describir cuál es un dominio fundamental de esta acción. Pues porque al final, pues este espacio, pues, ¿qué es, no? Este va a ser isomorfo a algún espacio real R, Rn, donde n es el grado de la extensión, digamos R estrella a la n, ¿no? Y entonces pues tenemos una acción bastante concreta y pues la pregunta es, ¿cómo podemos visualizar un dominio fundamental de esta acción? Y pues hay una descripción explícita de dominio fundamental en términos, entonces, de las raíces de la unidad que están en nuestro campo y de las raíces fundamentales que generan la parte libre de OK estrella. Antes de llegar a esto, yo voy a formular el teorema. Entonces, esta es la conclusión que vamos a tener al final. Entonces, teorema que existe un conjunto X, un subconjunto de este espacio de este KR estrella, ¿no? Entonces, que va a cumplir con las siguientes condiciones. Primero, entonces, X va a ser un cono. Entonces, si por cono yo entiendo lo siguiente, que si tomamos un punto en este conjunto, entonces para cualquier lambda mayor que 0, lambda x también está en este conjunto, ¿no? Pues entonces, este va a ser un cono, pues, centrado en el origen, ¿no? Y bueno, pues le quitamos el origen porque, pues, este es KR estrella, ¿no? Entonces, más o menos, pues, esto se verá de esta forma, ¿no? Pues la condición que es un cono, pues quiere decir que cualquier rayo está contenido ahí, ¿no? Pues esta es la primera propiedad. Entonces, la segunda propiedad es la siguiente, que pues de hecho que X es un dominio fundamental respecto a esta acción de las unidades sobre el espacio KR estrella. Y pues que se entiende por dominio fundamental, pues que para cualquier punto, digamos, Y que está en KR estrella, entonces existe
existe existe alguna unidad, entonces un elemento de UK estrella, y también existe un elemento del conjunto X, entonces tal es que pues el resultado de la acción de U sobre X es Y, ¿no? Entonces tal que Y es igual a phi de U por X, ¿no? Y bueno, que es un dominio fundamental, esto significa que existen y estos son únicos, ¿no? Entonces esta es la segunda propiedad, ¿no? Y la tercera propiedad es la siguiente, que podemos tomar un subconjunto que vamos a notar por T. Este es un subconjunto que consiste en los puntos de este X, tales que el producto de las coordenadas es uh, menor o igual que 1. Entonces, y este conjunto va a ser acotado, y además va a tener un volumen no nulo, y este volumen podemos calcularlo de manera explícita, que este va a ser 2 a la R1 por 2pi a la R2 por el regulador de K entre el número de las raíces de la unidad, ¿no? Y pues aquí en esta fórmula ya se ve que esto ya pues está bastante cerca de la fórmula para el residuo que queremos probar, ¿no? Entonces, pues aquí yo no voy a probar este teorema con todos los detalles, porque pues aquí mm, yo creo que sería mucho más instructivo ver algunos ejemplos particulares. Entonces, para entender pues cómo encontrar un dominio fundamental, pues que es un cono, podemos ver dos ejemplos sencillos para los campos cuadráticos. Entonces, el primer ejemplo, vamos a tomar un campo cuadrático imaginario, y pues a mí me gustaría tomar Q con la raíz de -3. Y entonces en este caso, pues el espacio KR, pues ¿qué es esto, no? Pues KR corresponde a pues diferentes encajes, y aquí tenemos dos encajes complejos, ¿no? Entonces KR lo podemos identificar con el plano complejo, o pues digamos que lo identificamos con R2, ¿no? Como un espacio real, y pues la identificación es, pues vamos a recordar, ¿no? Que las coordenadas en K corresponden a diferentes encajes, entonces tenemos dos encajes complejos conjugados, digamos sigma y sigma barra, y pues a este punto le vamos a asociar pues la parte real y pues la parte imaginaria pues de este, ¿no? Y pues y entonces este es el plano complejo, ¿no? Luego pues el grupo de unidades, aquí he tomado la raíz de -3 para que sea más interesante, porque en este caso el grupo de unidades pues va a consistir en las sextas raíces de la unidad, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, pues el grupo de unidades es finito, ¿no? Y entonces tenemos la acción de UK estrella sobre KR, que es pues es el plano complejo, digamos, ¿no? Entonces, sobre el plano complejo, pues KR, digamos que este es R2, o podemos también pensarlo como el plano complejo. Y bueno, ¿alguien sabe cómo se ve esta acción de este grupo entonces sobre el plano complejo? ¿Cómo las sextas raíces de la unidad van a actuar sobre los números complejos? ¿Qué es esto? No es una pregunta con trampa. Aquí los elementos son las sextas raíces de la unidad, pues y en particular, pues este grupo es cíclico, ¿no? Y como generador de este grupo podemos tomar la sexta raíz de la unidad, ¿no? Entonces este es pues este número, ¿no? 2pi entre 6, la exponencial de este, ¿no? Y entonces la acción sobre un elemento ahí, pues va a ser, pues tomar un número complejo y multiplicarlo por este, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el plano complejo? Si multiplicamos los elementos del plano complejo,
por las sextas raíces por la sexta raíz de unidad, ¿no? Pues esta particular, Pues le ¿no? hace una rotación. Sí, 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 ¿no? Entonces esta es la idea, ¿no? Entonces la rotación y pues este es el ángulo, ¿no? De la rotación. Entonces acción, al final pues esto corresponde a la rotación de qué ángulo, ¿no? De pi tercios, ¿no? Entonces, y pues, entonces ahí está, ¿no? Para ver cuál es el dominio fundamental, bueno, pues, o sea, para escoger algún dominio fundamental, más bien, hay que escoger representantes únicos del plano complejo, pues que representan, ¿no? Pues las órbitas respecto a la rotación, ¿no? Y pues yo afirmo nada más lo siguiente, que pues podemos tomar, pues aquí este ángulo va a ser pues precisamente este, ¿no? Pi tercios. Y yo quiero tomar pues como mi dominio fundamental este, ¿no? Entonces se ve que pues precisamente rotando, ¿no? Rotando por este ángulo, bueno, tal vez mejor subrayarlo, ¿no? A ver. Este es mi X, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se ve, ¿no? Que si vamos a aplicar estas rotaciones, pues precisamente diferentes rotaciones de X cubren todo el plano complejo, ¿no? Y pues que si tomamos elementos de X, pues estos elementos que están adentro de X, pues no se identifican por una rotación, ¿no? De este ángulo. Y pues ahí está, ¿no? Como nuestro dominio fundamental, pues vamos a tomar este X, ¿no? Y se ve que pues X es un cono, ¿no? Y luego pues también yo dije que ahí vamos a tomar un subconjunto T que corresponde a los elementos con el producto de coordenadas menor que uno, ¿no? Entonces, este subconjunto T, pues, ¿qué es esto? Estos son los números complejos, ¿no? Tales que, bueno, complejos no nulos, ¿no? De hecho, porque pues X tampoco va a contener el origen por la definición que escribí. Pues los números complejos T que tienen el valor absoluto menor o igual que uno, ¿no? Y pues aquí se ve quién va a ser este T, ¿no? Pues que este T va a ser este, ¿no? O sea, este segmento del círculo, este va a ser el conjunto T, ¿no? Entonces, entonces digamos que ¿no? Esta rebanada del pastel, ¿no? Corresponde al conjunto T, ¿no? Pues aquí se ve que T es acotado y pues ¿cuál es el volumen de T, ¿no? Pues el volumen de T, este va a ser pues pi entre 6, ¿no? Este es el volumen de T. Y bueno, la fórmula que yo escribí arriba, pues es esta, que el volumen de T es 2 a la R1 por 2 pi a la R2 por el regulador por el número de las raíces de unidad, ¿no? Y pues vamos a ver, ¿no? Pues el volumen de T tiene que ser igual a 2 a la R1 por 2 pi a la R2 por el regulador entre el número de las raíces de unidad. Y bueno, pues aquí el regulador es igual a 1, pues simplemente porque no hay unidades fundamentales, ¿no? Porque pues las únicas unidades son las raíces de unidad. Luego, pues el número de las raíces de unidad es 6, ¿no? Entonces R1 es igual a 0 y R2 es igual a 1, ¿no? Y pues se ve que pues nos sale casi lo que queremos, ¿no? Solo que pues hay alguna diferencia, ¿no? Entonces, pues aquí esto pues pasó por la siguiente razón, que pues este es el volumen respecto a la medida de Lebesgue normal, ¿no? Que tenemos sobre el plano real.
pero vamos a recordar que estábamos trabajando con que nuestra medida sobre este espacio KR era un poquito diferente. Entonces teníamos que multiplicar por 2 a la R2 la medida de Lebesgue. Entonces, si usamos esta medida, pues esta va a ser precisamente pi tercios, ¿no? Y pues si calculamos todo esto, ¿no? Vamos a tener también pi tercios, ¿no? Y pues ahí está. Pues esta es la idea cuando tomamos un campo cuadrático imaginario, ¿no? Y pues esto no es muy interesante porque pues aquí no hay unidades fundamentales y pues hay que ver algún otro ejemplo para entender cómo se construyen estos dominios fundamentales. Vamos a tomar un ejemplo de un campo cuadrático pero real, ¿no? Para que el grupo de unidades tenga rango 1, aunque sea, ¿no? Entonces yo propongo tomar ahora la raíz de más 3, ¿no? Entonces en este caso, este espacio KR va a ser pues el plano real R2 y pues el grupo de unidades, pues en este caso pues tenemos el signo, tenemos las potencias de la unidad fundamental para diferentes n, ¿no? Y pues aquí como esta unidad fundamental, pues podemos, de hecho, la unidad fundamental en este caso es 2 más la raíz de 3. Esto va a ser la unidad fundamental pues para este grupo de unidades. Y entonces, pues aquí, pues el asunto es más interesante, ¿no? Tenemos un grupo infinito, entonces este es un grupo que consiste en la parte de torsión, que es más o menos 1, y la parte libre, que es la parte generada por U. Y de alguna manera, entonces, tenemos acción de este grupo sobre el plano real. Y pues esto es más, más interesante, ¿no? Visualizar cómo tomar un dominio fundamental para este tipo de acción. Bueno, primero podemos fijarnos en esta parte más o menos 1. Entonces, la multiplicación por más o menos 1, pues cambia los signos el signo de las coordenadas, ¿no? Entonces, para fijar representantes respecto a esta acción de más o menos 1, podemos acordarnos, por ejemplo, que si tomamos un punto X y E que cabe en nuestro dominio fundamental, entonces vamos a, por ejemplo, a decir que X tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, si con esta elección de que X es positivo, pues ya no tenemos que pensar en cómo actúa más o menos 1, ¿no? Ya elegimos, entonces, los representantes respecto a esta acción. Pues ahora, ¿cómo actúa la parte libre? Entonces, la parte libre actúa de la siguiente manera. Entonces, un elemento en la parte libre es alguna potencia de la unidad fundamental y la acción es, tomamos pues el encaje de la unidad fundamental y lo multiplicamos por algún punto del plano real X, Y, ¿no? Y bueno, pues vamos a recordar, ¿no? Pues que este phi, este mapeo, toma diferentes encajes. En este caso tenemos dos encajes reales. Entonces tomamos un encaje de U que va a ser 2 más la raíz de 3. Y el otro encaje va a ser 2 menos la raíz de 3. Entonces, encaje de U a la N, pues va a ser este, ¿no? Y luego, pues multiplicamos X por este número y Y multiplicamos por el otro. Entonces, esta es la acción de la parte libre del grupo de unidades sobre el plano real. Y yo creo que es una pregunta bastante curiosa, ¿no? ¿Cómo podemos escoger un dominio fundamental para este tipo de acción, ¿no? Y pues al principio esto como que no es tan obvio, ¿no? Como visualizarlo. Pues por lo menos yo no lo veo tan inmediato, ¿no? Y aquí
podemos hacer lo siguiente, que entonces vamos a recordar que cuando estábamos hablando del teorema de unidades, pues una de las partes importantes, ¿no?, de la prueba era esta aplicación que, que es el encaje logarítmico. Entonces tomamos, en este caso KR, pues es R2, ¿no? Y tomamos el encaje logarítmico, pues que toma valores en R2, y este que hace, tomamos entonces dos puntos, pues perdón, dos números reales no nulos X y mandamos estos entonces a los logaritmos de la parte absoluta de cada uno de estos, ¿no? Entonces este es el encaje logarítmico que vamos a tener en esta situación particular. Y pues en la prueba, ¿cuál era el chiste de toda la prueba? Que el chiste era el siguiente, que tomamos, entonces tenemos nuestro grupo de unidades, entonces podemos primero encajarlo en KR estrella, y luego tomamos este mapeo L, que es el encaje logarítmico, ¿no? En este caso tomo valores en R2. Entonces, y ah, entonces la composición de estos denotábamos por L, y la idea era la siguiente, que pues aquí adentro de R2 tenemos el hiperplano H, pues en este caso es el hiperplano que consiste en los puntos X y Y, tales que pues la suma de X y Y es igual a 0, y pues que en general pues vamos a tener un hiperplano de codimensión 1 que consiste en los puntos tales que la suma de coordenadas es nula, y pues este L, precisamente la imagen de las unidades fundamentales ahí, más bien de la parte libre, ¿no? Ahí va a ser un retículo en este subespacio H de codimensión 1, ¿no? Pero pues aquí el asunto es muy sencillo. Aquí lo único pues, que vamos a tener es que pues, tenemos una unidad fundamental. Pues entonces tenemos este vector LU. Entonces LU va a ser entonces el vector que tiene como sus coordenadas el logaritmo de 2 más la raíz de 3, y el logaritmo de 2 menos la raíz de 3. Y pues como una base de H vamos a tener este vector L, ¿no? Pues este caso particular unidimensional, pues tal vez no es tan interesante, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos H es un subespacio ahí en R2, y podemos completar este H, pues este vector L, U, que nos da una base de H, pues a una base de R2. Entonces, si tomamos cualquier punto X y Y en R2, pues a mí me gustaría expresarlo en términos de la siguiente base. Tomamos como el primer vector de la base L, entonces X y Y vamos a expresar como L, pues con algún coeficiente real, entonces digamos lambda. Y como el segundo vector de la base, pues hay que tomar algún vector que no esté en H, y yo voy a tomar el vector 1, 1, ¿no? Entonces, digamos, este vector multiplicado por algún mu, ¿no? Entonces, cualquier punto de R2 se expresa de manera única de esta forma, ¿no? Y pues en particular, si yo tomo un punto X y Y en este espacio KR estrella, y pues yo considero el encaje logarítmico de este punto, entonces este se expresa de manera única como lambda por LU más mu por 1,1 para algunos lambda y mu, ¿no? Y yo voy a afirmar lo siguiente, que los puntos X y Y que están en el dominio fundamental, entonces serán precisamente los puntos que pues primero nos acordamos que X tiene que ser mayor que 0, y segunda condición va a ser que en esta expresión que tenemos en términos de nuestra base, entonces este lambda
tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, y ahora pues vamos a ver de dónde sale la segunda condición. Entonces, pues hay que probar que si definimos nuestro X de esta forma, pues que este sí va a ser un dominio fundamental respecto a la acción que tenemos, ¿no? Entonces, sí, para ver esto, pues hay que ver dos cosas. Pues primero, hay que ver que si tomamos cualquier punto X y Y en KR, entonces hay que ver que existe una unidad, digamos B, ¿no? Una unidad tal que phi de B multiplicado por, bueno, y existe también algún punto, digamos, X' y Y' en X. Entonces tal que el producto punto por punto ¿no? Precisamente nos da B, ¿no? Entonces hay que ver que cualquier punto respecto a la acción del grupo de unidades puede ser metido adentro de nuestro conjunto X, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Entonces, tomamos cualquier punto X y vamos a considerar entonces esta expresión, ¿no? De su encaje logarítmico. Entonces, tenemos algunos parámetros lambda y mu. Y pues a mí me gustaría tomar un número entero n, que esta va a ser la parte entera de lambda. Entonces, para este lambda que está ahí en esa expresión, ¿no? Entonces, si en este caso, pues yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a actuar por la unidad u a la menos n sobre el punto x y pues ¿qué hay que ver? Hay que ver que el resultado de esta acción pues va a estar dentro de x, ¿no? Entonces hay que, pues, podemos de hecho, pues primero ya resolvimos, ¿no? El asunto con los signos. Lo que hay que ver, de hecho, pues esta es la segunda condición, ¿no? Entonces, hay que ver que si consideramos las coordenadas logarítmicas de este punto, en el resultado la coordenada, pues primera va a ser entre 0 y 1. Pues esto de hecho lo vamos a tener, ¿no? Porque pues esto va a ser L de phi de U menos a la menos n más L de X y, ¿no? Entonces luego por la definición este es entonces L grande de U a la menos n más entonces lambda L U más mu por el vector 1, 1, ¿no? Y bueno, pues este es un homomorfismo del grupo multiplicativo al grupo aditivo. Entonces este es menos n, ¿no? Entonces al final el coeficiente de este vector LDU va a ser lambda menos n multiplicado por LU más mu por este vector 1, 1, ¿no? Y bueno, por nuestra elección de n, pues yo tomé n la parte entera de lambda, pues entonces este cuate va a ser precisamente menor que 1, ¿no? O sea, este va a ser algún, digamos, lambda prima, y este va a ser entre 0 y 1. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, acabo de probar que podemos escoger una unidad, pues de tal manera que cualquier punto en KR estrella respecto a la acción de esta unidad va al conjunto X, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa que hay que verificar, ¿no? Y la segunda cosa hay que ver que, pues que de hecho, que los elementos que están en X, pues no se identifican respecto a estas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Entonces, digamos, consideremos dos puntos, digamos, X y X' y Y', dos diferentes puntos que están en X', perdón, que están en este conjunto X, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa, no? Pues esto significa que si tomamos los encajes logarítmicos, entonces el encaje logarítmico del primer punto va a ser, digamos, lambda por LU
más mu por el vector 1, 1. Y el encaje del segundo punto x' y y' va a ser lambda prima por LU más mu prima por 1, 1, ¿no? Donde estos lambda y lambda prima están entre 0 y 1. Entonces yo digo que estos dos puntos no pueden ser identificados, si son distintos, no pueden ser identificados respecto a la acción de las unidades, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos, entonces que, pues, que esto no es cierto y que existe alguna unidad, digamos, u a la n, ¿no? Una unidad, entonces tal que si tomamos la acción respecto a u a la n por ese punto x y y, entonces nos sale x' y', ¿no? Entonces, sí, vamos a ver, ¿no? Pues cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Entonces, la idea es aplicar, pues, el encaje logarítmico. Entonces, vamos a tener, pues, aquí L de phi u a la n por x y es igual a L de x' y'. Entonces, aquí vamos a tener de nuevo, ¿no? Pues, L grande de u a la n más L minúscula, ¿no? De x y es igual a L minúsculo de x' y'. Y pues aquí, ¿qué vamos a tener, no? Vamos a tener entonces lambda más n por L de u más mu por el vector 1, 1, ¿no? Esto es igual a lambda prima por L de u más mu prima multiplicado por 1, 1, ¿no? Pero pues estos dos vectores son una base, ¿no? Entonces, de aquí se sigue que mu es igual a mu prima, pues y que también que lambda más n es igual a lambda prima, ¿no? Pero pues lambda y lambda prima son números entre 0 y 1, pues si esto necesariamente implica que n es igual a 0, ¿no? Entonces esto es, pues ahí está, ¿no? Pues si alguna unidad identifica estos dos puntos, pues esta pues tiene que ser 1, ¿no? Pues si n es igual a 0, entonces estos dos puntos de hecho tienen que coincidir, ¿no? Y pues sí, ahí está, ¿no? Entonces acabamos de probar que, pues, que este conjunto X es un dominio fundamental. Y ahora, pues la parte más interesante es, pues visualizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa esto? Que X precisamente corresponde a los puntos X y Y, ¿no? Pues los puntos donde X y Y no son nulos, ¿no? En el plano real. Y las condiciones, la primera era que X es mayor que 0. Y la segunda condición era, pues, que tomamos entonces el encaje logarítmico. Entonces vamos a tener las coordenadas, entonces el logaritmo de X y el logaritmo de Y. Y vamos a tener algunas expresiones, pues aquí digamos vamos a tener entonces este lambda por el logaritmo de 2 más la raíz de 3 más mu. Aquí vamos a tener lambda por el logaritmo de 2 menos la raíz de 3 más mu. Y pues aquí la condición era que este lambda está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, hay que, hay que entender cómo se ve este conjunto, ¿no? De los puntos X y Y que cumplen con estas condiciones. Y bueno, pues este es un ejercicio que no es muy difícil, no es muy difícil de hacerlo. Pues vamos a ver, ¿no? Entonces, les voy a tratar de hacer un dibujo más grande para que salga como más bonito y más entendible, ¿no? Entonces, pues aquí
aquí la observación es que pues fijamos el signo de X, entonces todo nuestro dominio fundamental pues va a estar en este semiplano donde X es mayor que 0, ¿no? Y pues para Y no fijamos el signo, entonces aquí de hecho a nuestro cono que va a ser el dominio fundamental se va a partir en dos componentes. Entonces la primera componente va a ser la siguiente, pues vamos a tener pues este vector que pues este es el vector 1, 1, tal vez esto no se ve muy convincente, ¿no? Tal vez pues este es, ¿no? Este es el vector 1, 1, ¿no? Entonces este es 1, 1. Y vamos a tener otro vector aquí, otro vector. Y este vector va a tener coordenadas 2 más la raíz de 3 y 2 menos la raíz de 3. Entonces, si yo digo que pues una componente del dominio fundamental va a ser pues el cono generado por estos dos rayos. Entonces, todo lo que está aquí pues va a estar en nuestro X, ¿no? Entonces, esta es una componente. Y bueno, pues estas condiciones no nos dicen nada sobre el signo de Y, entonces habrá otra componente, pues esta es la misma, pero reflejada, ¿no? Entonces, vamos a tener la otra componente, pues que va a ser lo mismo, pero reflejado, ¿no? Entonces, esta va a ser la otra parte del dominio fundamental, ¿no? Y bueno, pues este es un ejercicio sencillo para ustedes, analizar pues estas condiciones, ¿no? Y ver que de hecho el subconjunto del plano real definido por estas condiciones, pues esto va a ser precisamente lo que acabo de dibujar, ¿no? Entonces esta es la respuesta, ¿no? Que X va a tener pues dos componentes, ¿no? Entonces este es nuestro dominio fundamental X, ¿no? Y ahora, ahora vamos a... ¿Alguna pregunta? Sí, las coordenadas de ese punto tiene 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3, pero no debe ser logaritmo de 2 más raíz de 3 y logaritmo de 2 menos raíz de 3, No, no, no. ¿no? Aquí precisamente es el chiste que los puntos, bueno, tal vez este es un poco confuso porque tenemos nuestro KR, pero KR al final es isomorfo al plano real, ¿no? Y tenemos entonces el encaje logarítmico que toma valores pues en R2, ¿no? Entonces, y este dominio fundamental X, este va a vivir adentro de KR, ¿no? Pero las condiciones que yo tomo es sobre cómo se ven las coordenadas cuando ya las encajamos ocupando este mapeo L, ¿no? Entonces, no, pues estas coordenadas no van a ser logaritmos, sino van a ser estos. Pues lo pueden checar después, pero pues va a ser la respuesta. Bueno, pues tal vez hay que pensarlo un poquito, ¿no? Pues que este X está definido en términos, las condiciones que imponemos son sobre el encaje de X logarítmico, ¿no? Pero el mismo X no es conjunto que vive en este espacio logarítmico, sino es un subconjunto aquí, ¿no? Bueno, pues tal vez después pueden checar estas ecuaciones y pues y verificar, ¿no? Si es cierto lo que acabo de describir, ¿no? Y bueno, pues aquí tal vez hay que hacer un dibujo un poquito más adecuado, pues yo creo que el punto 1, 1, pues respecto al otro más bien va a estar más bien como aquí, ¿no? Ah, bueno, pues teníamos nuestro subespacio T, T era un subconjunto de X, ¿no? Aquí un subconjunto acotado, que consiste en los puntos que tienen el producto de coordenadas menor o igual que 1, ¿no? Entonces, este T va a consistir en los puntos X y Y, tales que el producto de X por Y es menor o igual que 1. Entonces, este T va a ser un subconjunto acotado por la hipérbola, ¿no? Entonces,
más bien pues el valor absoluto, ¿no? De x por y es menor o igual que 1, bueno, vamos a hacer este dibujo, ¿no? Pues el punto 1, 1 está en la hipérbola y este punto también va a estar en la hipérbola porque es una unidad, ¿no? Entonces nos va a salir esto y bueno, luego pues ya que nos interesa el valor absoluto de este producto, pues vamos a tener también aquí, aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Entonces, y al final la respuesta es la siguiente, que este T va a ser el subconjunto que consiste en estos dos pedazos, ¿no? Este pedazo que nos corta la hipérbola en el primer cono y pues el otro pedazo que nos va a cortar la hipérbola en el segundo cono. Y pues ahora la pregunta es, pues, ¿cuál es el volumen de T? ¿No? ¿Cuál es el volumen de T? Y bueno, pues esta es una pregunta sobre cálculo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, la gráfica de la hipérbola, ¿no? Este es x, pues digamos, y es igual a 1 entre x, ¿no? Luego tenemos entonces un punto 1, 1, tenemos otro punto que es 2 más la raíz de 3, 2 menos la raíz de 3. Y nos interesa, pues aquí tenemos el origen, ¿no? Y nos interesa cuál es el área pues de este conjunto, ¿no? Entonces, este es nuestro T, ¿no? Entonces, nos interesa qué es esto, ¿no? Pero bueno, pues aquí yo propongo hacer lo siguiente, ¿no? Pues partirlo en dos pedazos, ¿no? O más bien, pues, tomar pues este pedazo. Y pues, si calculamos el área de este pedazo, pues va a ser precisamente la integral, ¿no? O sea que para calcular el área aquí, pues hay que calcular la integral correspondiente, ¿no? Pues aquí tenemos, bueno, este dibujo tal vez no es muy bonito, pero uh, pues hay que calcular entonces el área de este cuate y luego pues, de hecho, se puede ver que este triángulo, bueno, si lo hubiera dibujado de manera más adecuada, ¿no? Que, pues, a ver, pues este es 1, 1, pues entonces aquí, pues, este triángulo tiene área, pues, un medio, y este triángulo, pues, también va a tener el área un medio, pues, porque, pues, esto se puede ver porque este punto es una unidad. El producto de estos dos va a ser igual a 1, ¿no? Y bueno, pues entonces el volumen de T, pues al final podemos ver que para calcular el volumen de T, pues hay que calcular precisamente esta integral. Entonces esta va a ser la integral de x entre 1 y 2 más la raíz de 3. Y pues solo no vamos a olvidar que hay dos pedazos, ¿no? En nuestro conjunto T, entonces hay que multiplicar esto por 2, ¿no? Y pues aquí la integral de este es el logaritmo, ¿no? Y entonces 2 por el logaritmo de 2 más la raíz de 3, ¿no? Entonces, la fórmula general que teníamos, que el volumen, pues debería de ser igual a 2 a la R1 por 2pi a la R2 por el regulador entre el número de las raíces de la unidad, ¿no? Pues aquí el número de las raíces de la unidad es 2, ¿no? R1 es igual a 2, entonces R2 es igual a 0, entonces nos salió 2 por el regulador, y el regulador es el logaritmo de la unidad fundamental en este caso. Entonces, confirmamos pues, que lo que les prometí en el teorema general, pues aquí también esto se cumple, ¿no? Y bueno, pues luego ustedes pueden pensar bien pues en este argumento, en este cálculo, y pues ver que de hecho, pues que yo tomé este campo particular Q con la raíz de 3, pues esto no es muy relevante, que pueden tomar el otro campo, de la misma manera a partir de la unidad fundamental van a sacar pues los generadores de estos conos,
y pues van a ver que este cálculo en realidad demuestra el teorema que escribí para cualquier campo cuadrático real, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a volver, ¿no? Pues antes de ver los ejemplos, pues enunciamos este teorema, ¿no? Eran ejemplos para este teorema. Entonces yo les expliqué más o menos, pues, en el caso de campos cuadráticos imaginarios, pues qué hacer ah, para tomar en cuenta la acción de las raíces de la unidad, o sea, de la parte de torsión del grupo de unidades. Y luego en el caso de los campos cuadráticos reales, se ve cómo más o menos, ¿no? Cómo trabajar con la parte libre, con la acción de la parte libre, ¿no? Pues siempre se puede describir de manera explícita este cono X y la descripción va a ser en términos de las raíces de la unidad y en términos de las unidades fundamentales, o más bien de los encajes logarítmicos de las unidades fundamentales, ¿no? Pues solo que aquí yo tomé el caso de campos cuadráticos para poder hacer dibujos en el plano, ¿no? Pero, pues, este teorema en general se demuestra de la misma manera. Pues sí, la parte 3 pues para probar, para demostrar la parte 3 pues esto va a ser un cálculo de integrales. Entonces esto yo no lo voy a hacer aquí en clase, pues como es bastante aburrido ver diferentes como cambios de coordenadas de variables, calcular estas matrices jacobianas y etcétera, etcétera, pero pues esto yo les digo que sí se puede en general hacer, ¿no? Se puede definir este cono X en general y se puede calcular el volumen de este subconjunto T adentro del cono X. O sea, esto es posible en general, ¿no? Pues ahora más bien me gustaría volver a nuestro argumento, ¿no? Pues porque aquí lo que hicimos, pues abandonamos nuestra función ZC, ¿no? Y nos interesaba, pues entonces, esta expresión, ¿no? Entonces, vamos a regresar, ¿no? A la prueba. Entonces, tenemos esta expresión para la función ZC de S, ¿no? Y pues nos gustaría entender qué es esto, ¿no? Y entonces, de que X es un dominio fundamental, es un dominio fundamental de la acción de OK sobre KR, de ahí, pues, KR estrella, ¿no? Pues de ahí se puede ver fácilmente lo siguiente, que pues vamos a recordar que el anillo de enteros OK pues está encajado en KR como retículo. Entonces, la afirmación es la siguiente, que para cualquier punto no nulo en este retículo OK, entonces existe único elemento, digamos, beta en OK, entonces tal que beta es asociado con alfa y, y que el encaje de beta cabe en nuestro dominio fundamental X, ¿no? Pues, ¿por qué será esto, no? Porque, pues, dos elementos en OK son asociados, pues solamente sí, estos están relacionados por acción de alguna unidad, ¿no? Entonces, sí se puede ver que, pues, que si pensamos en nuestro OK como un subconjunto en KR, encajado, pues podemos ver que entonces, pues vamos a tener el único representante respecto a multiplicación por las unidades de cada elemento de OK, pues adentro de nuestro conjunto X, ¿no? Y esto es algo muy bueno porque a nosotros nos interesan los elementos de I',
módulo, pues este módulo las unidades. Entonces lo que podemos hacer, podemos tomar el retículo que corresponde al encaje de este I', ¿no? A este encaje I', y pues este es un subconjunto de KR. Entonces, ¿y cómo podemos reescribir esta fórmula, ¿no? Esta fórmula puede ser escrita de la siguiente manera, que tomamos pues esta función, pues esta va a ser la norma de I' a la S multiplicada por la suma sobre los elementos alfa, pues ahí, pero lo que podemos hacer, pues la norma de alfa, pues este es lo mismo que el producto de las coordenadas de alfa respecto a este encaje, ¿no? Pues este es el producto de, digamos, sigma y alfa para i, ¿no? Pues estos coinciden, ¿no? Entonces podemos encajar, ¿no? Tomar este encaje. Entonces esta suma va a ser en realidad sobre los puntos en el retículo lambda. Y ya que nos interesan los elementos salvo las unidades, podemos tomar los puntos del retículo que caben en el dominio fundamental, ¿no? Esto va a ser la suma sobre 1 entre, entonces vamos a escribir como la norma de omega a la S, pues donde la norma de omega es el producto de las coordenadas de un punto de este retículo, ¿no? Entonces tenemos entonces esta fórmula. Pues esto se ve más, esto es más geométrico, ¿no? Entonces sí, bueno, y ahora nos interesa cuál es el residuo de esta función en S igual a 1, y tenemos entonces el siguiente teorema general. Entonces, teorema, entonces sean X un cono en Rn, bueno, digamos, un cono sin origen, ¿no? Entonces en R estrella a la N, ¿no? Entonces vamos a tomar F, una función definida sobre el cono que toma valores positivos. Entonces, lambda en Rn, un retículo de rango completo. Y vamos a asumir las siguientes propiedades. La primera propiedad esta f es una función homogénea en el sentido de que para cualquier x elemento del cono y para cualquier lambda positivo, f de lambda x es igual a lambda a la n por fx de x. O sea, es decir, es una función homogénea de grado n, ¿no? Y la segunda condición que vamos a imponer es que si tomamos el subconjunto T, un subconjunto de los puntos de X, tales que f de X es menor o igual que 1, entonces este es acotado, entonces de volumen no nulo, Entonces, si el teorema nos dice lo siguiente, que en este caso podemos tomar, digamos, la función z asociada a esta información. Entonces, esta va a ser la suma sobre los puntos del retículo que caben en X, ¿no? En el cono X, de 1 entre fx a la s. Entonces, la primera información que esta converge para S mayor que 1, y además se puede calcular el residuo. Entonces que el residuo de ZS en S igual a 1, entonces que el residuo va a ser el volumen de T entre el covolumen de nuestro retículo, ¿no? Entonces este es el teorema general geométrico, pues respecto a puntos
de un retículo en conos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver primero por qué este teorema nos da precisamente todo lo que queremos. Entonces, en nuestro caso tenemos cono X, tenemos pues nuestro espacio KR, que pues al final va a ser isomorfo a Rn, y como esta función f, con esta propiedad de ser homogénea, pues lo que vamos a tomar la norma. Entonces tomamos entonces X en KR estrella, como antes, ¿no? Como antes, tomamos T y tomamos nuestra función f, pues entonces esta f va a ser la función que asocia a x, pues digamos la norma de x, pues el valor absoluto de la norma de x, que este es el producto de las coordenadas, ¿no? Entonces, y aplicando entonces el teorema, entonces nos sale lo siguiente, ¿no? Que si tomamos, digamos, z de s, pues esto va a ser esta serie sobre los puntos que caben del retículo que caben en X, de 1 entre, entonces la norma de X, el valor absoluto, ¿no? A la S. Entonces el teorema nos va a decir que el residuo de esta en S igual a 1 va a ser el volumen de T entre el covolumen de lambda, covolumen de lambda, y ahora pues hay que recordar que yo dije aquí, ¿no? Aquí yo escribí cuál va a ser en general el volumen de T, ¿no? El volumen de T siempre pues viene dado por esta fórmula, ¿no? Este es pues el primer cálculo, ¿no? Importante aquí. Entonces, el volumen de T pues va a ser 2 a la R1 por 2 pi a la R2 por el regulador de K, ¿no? Entonces, entre el número de entre el número de las raíces de la unidad, ¿no? Y hay que dividirlo por el covolumen de lambda, ¿no? Pues aquí, en este caso, entonces, lambda es el retículo phi de I', y pues si vamos a recordar entonces que el covolumen del retículo que corresponde a un ideal, pues precisamente la norma del ideal multiplicada por el covolumen del anillo de enteros como retículo. Entonces, el covolumen del anillo de enteros como retículo es la raíz cuadrada del discriminante, ¿no? Entonces, va a ser el covolumen de este retículo, ¿no? Pues entonces, esto es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a tener aquí en el denominador vamos a tener la raíz cuadrada del discriminante, pues y también pues aquí en el denominador vamos a tener 1 entre la norma de I', ¿no? La norma de I'. Pues esto es casi lo que necesitamos, ¿no? Porque nuestra función z es esta, ¿no? Pues si hemos calculado el residuo, pues de esta función, pues sí, en este término, ¿no? Entonces, si queremos ver el residuo cuando S tiende a 1 de esta función ZCDS, pues pues hay que tomar el residuo de esta parte, la norma de I' a la S, cuando S tiende a 1, pues esta es la norma de I', ¿no? Entonces, multiplicada entonces por el residuo de esta función que yo pues denoté por Z mayúscula de S, ¿no? Entonces, perdón, este es el residuo, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Entonces, este cuate se cancela. Entonces, conclusión. Entonces, que de hecho es lo que queríamos probar, ¿no? Que el residuo
de esta función z que corresponde a una clase fija en el grupo de clases, ¿no? Va a ser precisamente lo que queríamos, ¿no? Que este va a ser 2 a la R1 por 2pi a la R2 por el regulador, y en el denominador está el número de las raíces de la unidad por la raíz cuadrada del discriminante, ¿no? Y bueno, pues esto entonces esta es la prueba. Con esto tenemos la fórmula analítica del número de clases. Pues esta es la prueba módulo, pues el primer teorema que yo formulé sobre el dominio fundamental X, ¿no? El volumen del subconjunto T. Esta era, digamos, la primera entrada, ¿no?, que usamos para nuestros argumentos. Y la segunda entrada, pues es este teorema. Y bueno, pues en teoría tenemos como unos 10 minutos y si quieren, les podría platicar un poco sobre de dónde sale este teorema, ¿no? Porque esto es algo geométrico. Pues esto tiene que ver con el conteo de puntos de retículos pues en un cono, ¿no? Aquí. Tal vez voy a tratar de explicar esto rápidamente, ¿no? Entonces, esto es cómo se demuestra el segundo teorema. Aquí entonces el conjunto, nos interesa el conjunto T, es el conjunto de los puntos en el cono X, tales que f de X es menor o igual que 1. Y pues por nuestra hipótesis este es un conjunto acotado y que tiene volumen finito y no nulo. Y luego tenemos pues una especie de función z, y va a ser la suma sobre los puntos del retículo lambda que caben en el cono X, 1 entre fx a la s, ¿no? Entonces tenemos un cono X, tenemos un retículo y aquí adentro de X tenemos los puntos del retículo. Entonces esta función z en algún sentido va a ser responsable de contar estos puntos, ¿no? Aquí nos interesa ver pues, cuál es el residuo de esta función en s igual a 1. Y aquí pues el punto clave, la idea de todo esto es muy, muy geométrico. Entonces, la idea es la siguiente, que pues tenemos este subconjunto T adentro, entonces va a ser un subconjunto acotado T, ¿no? Y queremos calcular cuál es el volumen de T. Y la idea es que el volumen, al final, puede ser interpretado en términos del conteo de puntos de un retículo. Entonces, para calcular el volumen, entonces tenemos algún conjunto y tenemos pues, puntos del retículo. Intuitivamente está claro, ¿no?, que mientras más grande sea este conjunto T, más puntos del retículo estarán ahí. Y pues al límite, el número de puntos del retículo pues va a converger al volumen del conjunto. Y pues para hacerlo más preciso, podemos, para un parámetro, digamos, R, vamos a definir pues esta función CR, y este va a ser el número, digamos, de los elementos del retículo lambda, pero pues escalado por 1 entre R, tales que omega está en T. Por otra parte, esto es lo mismo que contar los puntos de nuestro retículo, pero pues escalar, multiplicar por R el conjunto T, ¿no? Esto va a ser lo mismo que el número, entonces, ya que T está dentro de X, pues el número de puntos en la intersección de lambda con X, tales que, pues por la definición, T consiste en los puntos con f de X menor o igual que 1, ¿no? Entonces estos puntos, tales que f de omega es menor o igual que r a la n. Entonces por nuestra hipótesis que f
R omega es R a la N por F omega, ¿no? R a la N por F omega. Entonces tenemos esta función que va a contar cuántos puntos del retículo están adentro de T, pero aquí la idea es introducir este parámetro y pues hacer este retículo más fino, ¿no? Escalándolo. Entonces el volumen va a coincidir con el producto CDR por pues el covolumen de 1 entre R lambda, pues este retículo. Este vamos a tener esto al límite, cuando R tiende al infinito. Y pues si quieren verlo pues de manera geométrica, pues pueden pensar en el retículo estándar Z a la N que está en Rn. Entonces, si lo piensan, pues esto pues sí va a ser cierto, ¿no? Entonces, y pues por otra parte, esto también podemos reescribirlo como, entonces este va a ser el covolumen de lambda multiplicado por, entonces el límite de CR entre R a la N, ¿no? Pues lo pueden pensar, pero pues si hacen estos dibujos cuando el retículo es Z a la N, pues contar los puntitos de este retículo escalado por algún parámetro R, pues es lo mismo que tomar un conjunto, partirlo en pequeños pues cubitos, ¿no? Y contar cuántos de estos cubitos caben en nuestro conjunto, ¿no? O sea, por lo menos cuando yo estudiaba en la primaria, a mí me explicaban cómo se calcula el área de una figura de esta forma, ¿no? Entonces, pues este es de hecho, pues, para justificarlo bien, pues esta es la teoría de medida, ¿no? Pero bueno, entonces interpretamos de esta manera el volumen de T y pues aquí la idea es la siguiente, que ordenar los puntos que queremos contar, que están en la intersección de lambda con X, pues enumerarlos, ¿no? Porque este es un subconjunto enumerable, de tal manera que f de omega 1 pues va a ser menor o igual que f de omega 2, menor o igual que f de omega 3, y pues etcétera, y etcétera. Y pues aquí, entonces podemos escribir nuestra función z como la suma de 1 entre f de omega k a la s, la suma sobre k mayor o igual que 1, ¿no? Luego, pues lo que tenemos que el límite de k entre f de omega k, cuando k tiende al infinito, este va a ser el volumen de T entre el covolumen de lambda. Pues esto precisamente por esta interpretación que yo escribí, ¿no? Pues aquí sale el covolumen de lambda, C de R, pues va a ser el conjunto de los puntos estos tales que f de omega es menor o igual que r a la n, ¿no? Y luego pues dividimos esto por r a la n, ¿no? Y bueno, pues pensándolo bien, vamos a tener precisamente esta expresión. Y pues más o menos, pues esta va a ser va a ser la idea. Ocupando esta expresión, podemos acotar de alguna manera nuestra función z. Bueno, pues estas son algunas cotas que a lo mejor no tiene caso escribirlas, ¿no? Pues pueden checar después, yo creo que mis apuntes, porque pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero usando pues esta interpretación, pueden ver pues, que de hecho que el residuo en 1 de esta función, pues sí va a ser el volumen de T entre el covolumen del retículo lambda, ¿no? Bueno, aquí hay que nomás pues jugar un poquito con estas series, ¿no? No va a ser muy difícil. La parte más interesante, la parte clave, es precisamente interpretar el volumen de T en términos del conteo de los puntos
en este retículo escalado por algún parámetro R, ¿no? Entonces la parte clave geométrica pues es precisamente esta. Y ahí pues este es un ejercicio de análisis no tan complicado, escribir algunas cosas y de ahí llegar a este cálculo del residuo, ¿no? Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nomás para resumir, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Entonces, queríamos probar la fórmula analítica del número de clases y pues esta es la fórmula. Y la idea era pues que en realidad todo esto va a venir del hecho de que tenemos precisamente HK funciones Z diferentes, estas, ¿no? Y que cada una de estas funciones al final va a contribuir al residuo en S igual a 1 el mismo número este. Entonces, por esto, pues hay que calcular el residuo de cada una y multiplicar nomás todo esto por el número de clases, ¿no? Esta es la idea del cálculo. Luego, luego se puede obtener pues alguna expresión un poquito más sencilla e entendible de estas funciones z parciales. Y aquí pues el chiste es que tomamos sumas sobre elementos salvo acción de la acción de las unidades. Y entonces hay que visualizar geométricamente, ¿no? Cómo representar diferentes elementos del anillo de enteros módulo la acción de las unidades. Y pues aquí el chiste es construir un dominio fundamental con buenas propiedades, que es un cono, y pues que también tiene un subconjunto acotado de este T. También se puede calcular el volumen de este conjunto, y pues luego, pues asumiendo este teorema, pues digamos este era el teorema 1, que no probamos, pero yo expliqué cómo este teorema se ve en el caso de campos cuadráticos, ¿no? Pues asumiendo este teorema, también podemos probar el otro teorema que nos dice cómo calcular los residuos, pues en esta situación, cuando nos interesan los puntos de un retículo que caben en un cono, ¿no? Y pues este teorema nos dice que al final esto tiene mucho que ver con la geometría y el resultado es el cociente del volumen de este subconjunto T acotado entre el covolumen de nuestro retículo. Entonces, y luego asumiendo el segundo teorema, podemos pues escribir qué significa todo esto para nuestra situación, pues y ver que el residuo que queremos calcular, que nos va a salir más bien, ¿no? Es precisamente el residuo que queremos calcular, ¿no? Entonces, sí, pues esta es la idea, ¿no? Pero obviamente, pues no tenemos tiempo para ver todos los detalles, y yo creo que más o menos es todo lo que yo pues les voy a contar sobre la forma analítica del número de clases. Luego, más bien, si alguien de ustedes que quiere ver pues cómo se demuestran el teorema 1 y el teorema 2 con más detalles, pues pueden checar mis apuntes o algún libro. Pero pues lo que yo traté de explicar hoy es más o menos cómo va la prueba, ¿no? Cuáles son las componentes principales de este argumento. Pero yo creo que pues lo que logré contar pues en esta, pues en 1 hora y media, pues esto es más o menos, pues ya está bien como la primera aproximación al teorema. Más o menos esto explica de dónde salen todos estos parámetros. Supongo que fue la clase más pesada de nuestro curso porque este es el resultado más complicado de todos los que vimos, ¿no? Entonces, pues es por algo que sufrimos tanto, ¿no? Solo les voy a entonces a enunciar que vamos a hacer la próxima vez. Entonces, la, la próxima, la próxima sesión les voy a explicar la siguiente cosa, que si tomamos una extensión abeliana, KQ,
Entonces una extensión abeliana. En algunos ejemplos particulares, vimos que en este caso la función z de Kit va a ser producto de ciertas series L de Dirichlet. Entonces, el miércoles me gustaría platicar un poco de esto. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué para las extensiones abelianas, al final la función z es un producto de series L? Yo creo que es algo bastante importante en la teoría de números algebraicos, este principio, ¿no? Entonces, esto es lo que les prometo para el miércoles, ¿no? Pues les agradezco como siempre por su atención y pues a lo mejor por su paciencia con la prueba de hoy. Y pues les voy a mandar un correo con mis apuntes, con los detalles. Y nos vemos el miércoles a las 12:30. Y yo hablaré de las funciones z de Ekind y las series L de Dirichlet. Bueno, pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre. Y pues nos vemos el miércoles. Hasta luego.